Hola, buenas tardes. Este video es para explicar la herramienta de inteligencia artificial para la predicción de disrupciones y toma de decisiones en la cadena de suministros de una ensambladora automotriz en México. Bueno, primero empezamos con el objetivo del modelo predictivo. El objetivo fue desarrollar un modelo predictivo capaz de transformar noticias sobre eventos disruptivos en información accionable para la cadena de suministros, estimando la probabilidad de afectación en un horizonte de 6 días y traduciéndolo en posibles piezas no disponibles. Los puntos clave a considerar durante esta presentación son convertir noticias no estructuradas en factores numéricos utilizables por el modelo, estimar la probabilidad de afectación por un horizonte a futuro de 6 días, relacionar cada evento con ruta, grupo de proveedores y pieza, y de igual manera generar una salida final que indique qué pieza podría no estar disponible, en qué día y por cuánto tiempo. Ahora, primero hicimos un preprocesamiento de la información obtenida por un bot crawler. Este bot crawler entregaba las noticias en un formato el cual no era posible para el modelo de inteligencia artificial interpretar. Por lo tanto, nosotros definimos 5 factores en los cuales iba a ser el preprocesamiento. El primero fue el tipo de evento, el cual identificaba la categoría de disrupción mediante one-hot encoding, por lo cual nosotros definimos 7 posibles tipos de evento, y la salida de este preprocesamiento era un vector con valores binarios, y el valor que se activaba o que era uno dependía del tipo de evento del que hablara la noticia. Luego fue la ponderación del noticiero. Nosotros asignamos pesos según la confiabilidad y relevancia de la fuente. Entonces, el bot crawler entregaba el noticiero y nosotros le asignábamos un valor entre 0 y 1, acorde a esa ponderación que les dimos. Luego, la cercanía temporal mide qué tan reciente es la noticia. Si la noticia se publica es el mismo día que se está analizando o interpretando en el modelo, se le da un valor de 1. Entre más lejano es, más cercano a 0 es este valor. Y de igual manera, la coincidencia de palabras clave, nosotros por cada tipo de evento a analizar o entregado por la noticia, definimos un diccionario de 3 palabras. Y en un extracto de la noticia, dependiendo la frecuencia de aparición de esas palabras del diccionario, dábamos la cantidad de coincidencias de palabras clave, siendo un factor numérico entre 0 y 1. De igual manera, consideramos un factor como Svertiment, que explicaré más adelante. El Svertiment o Bidirectional Counter Representation from Transformers nos ayudaba a medir qué tan negativo o alarmante es el tono de una noticia, ya que si bien podemos tener dos noticias en donde todos los factores anteriores podrían ser iguales, el tono de la noticia que se vería en el extracto de ella podría dar información relevante. De esta forma, nosotros utilizamos el modelo de Machine Learning preentrenado en NLP Town Birth-Based Multilingual Uncase Sentiment, el cual califica de 1 a 5 estrellas, entregando un vector de tamaño 7, el cual ustedes pueden ver en la tabla que se menciona ahí. Y bueno, llegando ya al procesamiento de la información, es decir, pasamos de información no estructurada a un preprocesamiento para obtener 17 factores numéricos, el cual el modelo puede interpretar. Entonces tenemos la arquitectura del modelo de redes neuronales, en donde la capa de entrada son las 17 neuronas o los 17 factores numéricos. Posteriormente tenemos 3 capas ocultas que sirven para el procesamiento de la información y encontrar los patrones ocultos en las noticias, donde nosotros utilizamos una función de activación tipo RELU. Posteriormente explicaré a qué me refiero con esta función de activación. Y en la capa de salida contamos con 6 neuronas, que sería una función de activación tipo sigmoide. De igual manera explicaré eso más adelante. Entonces, en la capa de salida nosotros tenemos 6 neuronas, las cuales cada una representa la probabilidad de ocurrencia en ese día a futuro. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar el funcionamiento de las neuronas artificiales, la idea básica de lo que es un perceptron, previo a una función de activación. Nosotros tenemos esta función de z, la cual depende de x, w y b. X son los valores de entrada o activaciones de las capas anteriores. Esto entra a la neurona, la cual está siendo multiplicada por un peso que indica qué tan importante es cada una de esas entradas, es decir, es un peso ponderado. Después, también contamos con una suma que es un sesgo o un bias. Esto es la facilidad o dificultad de activación de la neurona. Luego, toda esta función nos entrega un valor de z que va a ser evaluada en una función de activación. Ahora, para las capas ocultas, nosotros usamos la función de activación tipo ReLU. Esta funciona principalmente como un filtro. Este filtro recibe un valor de z y si este valor de z es menor a 0, lo convierte automáticamente en 0. Es decir, si obtiene un valor negativo, el output es 0. Por otro lado, si obtiene un valor de z positivo, automáticamente entrega este mismo valor de z. Esta función nos ayuda a que el modelo aprenda relaciones no lineales. En otras palabras, ayuda a encontrar el patrón oculto en la noticia que le damos al decidir qué neurona es relevante para encontrar ese patrón. Posteriormente, en la salida del modelo, nosotros utilizamos la función sigmoide, de las cuales ustedes pueden ver su comportamiento en esta gráfica. La función sigmoide nos ayuda a normalizar los valores de z encontrados por el modelo. Esta normalización convierte cualquier valor de z recibido en un valor entre 0 y 1, lo cual es bastante útil porque nos ayuda a interpretar las salidas del modelo como probabilidades en cada uno de los 6 días que nosotros definimos. Y de igual manera es importante mencionar que el sigmoide no es capaz de encontrar un patrón por sí sola. Para eso nosotros utilizamos la función de activación tipo ReLU. Sin embargo, la función de sigmoide nos ayuda a interpretar todo como una probabilidad. Luego, siempre que se
piensa entrenar un modelo de inteligencia artificial o machine learning, necesita una función de pérdida o una función en la cual vaya evaluando el desempeño del modelo. Nosotros utilizamos la función binary cross entropy, la cual lo que ocupa es la salida del modelo, es decir, el vector de tamaño 6 que ustedes pueden ver en la imagen, y hace una comparación con los valores reales, es decir, con una categorización que se hizo de la base de datos. Utiliza la fórmula binary cross entropy, la cual tiene un comportamiento logarítmico, que ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha. Y esta función, el cómo funciona es que si nosotros tenemos una categorización que decía un valor de 1 que va a pasar, y el modelo predice un valor de 0 es que no va a pasar, la pérdida o el castigo que se le da al modelo es muchísimo. Por lo cual el modelo busca minimizar ese error, y en caso de que el evento sea 1, es decir, certeza de va a pasar, y el modelo predice un valor cercano a 1, la pérdida es menor. Ahora, Binary Cross Entropy, la función que definí con anterioridad, nos ayuda a evaluar el desempeño global del modelo. Sin embargo, también necesitamos saber cómo hacer estos ajustes. Y para saber en dónde corregir, me refiero a sesgos y pesos, nosotros utilizamos el error de la salida. Es decir, agarramos el vector de probabilidad que entrega el modelo y le restamos el valor real o la categorización que le dimos en la base de datos de entrenamientos. Eso nos dice qué tanto ajustar en cada una de las neuronas de salida, tal cual como lo pueden observar en la gráfica de la derecha, en donde se observa la diferencia entre los valores predichos y los valores reales y el error, en donde puede ser positivo o negativo dependiendo tanta diferencia se tenga de ellos. El objetivo de este es que se encuentre un error de cero, es decir, la predicción y el valor real sean los mismos. Ahora, nosotros definimos una base de datos de entrenamiento de 180 datos. En ella entrenamos el modelo a lo largo de 5.000 épocas, o es lo mismo, 5.000 iteraciones. En esa gráfica ustedes pueden ver el comportamiento del modelo de entrenamiento a lo largo de estas 5.000 iteraciones, en donde empezamos con un valor de error de binary cross entropy cercano al 0.7. Ustedes pueden ver cómo el valor tiene una caída en el error, o sea, el modelo tiene una caída en el error significativa en las primeras 1.000 épocas, y esto se debe a que el modelo inicializa con pesos y sesgos aleatorios en sus neuronas, por lo cual es muy fácil para él entender el patrón general en las primeras épocas. Y, y esto resulta en un aprendizaje rápido, por eso se ve esa caída dramática. Posteriormente empieza a realizar ajustes menores, es decir, ya no son patrones generales, ya trata de hacer estos pequeños ajustes en el error, modificando los pesos y los sesgos, lo cual puede llevar como consecuencia a un ruido, que es lo que se ve en la gráfica, esta variación entre mejorar y empeorar. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que el patrón general que se ve en la línea roja, que es la media móvil de 100 épocas, tiende a estabilizarse y a disminuir. Entonces, a pesar de que hace pequeños ajustes y puede parecer que empeora en el momento, en realidad está mejorando a la larga. Bueno, y otro valor agregado es que nosotros, al entrenarlo con esta base de datos, podemos apreciar, acorde a los pesos y a los sesgos, cuáles eran los factores que más importaban para poder dar una predicción. En ellos vimos que el factor más importante es la cercanía temporal, la negatividad de la noticia, los sentimientos positivos de la noticia y la coincidencia de palabras clave. Ahora, también es importante mencionar que el modelo, al analizar los sesgos, vimos que le da más importancia a aquellas noticias que vaya a tener un impacto en 2 días, a que aquellas que van a tener un impacto en 5 días. Esto lo encontró el modelo en su entrenamiento, por lo cual es un valor agregado muy interesante a analizar. Bueno, de igual manera, es muy importante definir políticas de entrenamiento. Nosotros, en el código que entregamos, también podemos hacer una estadística de la base de datos, en donde vemos el balanceo en las distintas clasificaciones que puede tener la base de datos para el modelo. Entonces, nosotros definimos una política de entrenamiento del 80-20, es decir, el 80% de los datos presentes se utilizan para el entrenamiento y el 20% se utilizan para la evaluación. Esta estadística de la base de datos previos al entrenamiento nos ayuda a verificar el correcto balanceo de las clases para el entrenamiento y la evaluación. De esta forma, nosotros podemos prevenir sesgos hacia clases con mayor frecuencia. Es decir, si nosotros queremos que el modelo disminuya el error y al momento de evaluar la base de datos vemos que hay una clara aparición, una clara frecuencia mayor de cierta clasificación, el modelo puede encontrar un atajo en el que clasifica casi todo como aquella de mayor frecuencia, por lo cual es importante ver que la base de datos se encuentre esté correctamente balanceada para evitar estos atajos y que el modelo pueda predecir de forma correcta en entornos reales. De igual manera, nosotros utilizamos una herramienta muy utilizada en Machine Learning o análisis de modelos de inteligencia artificial, lo cual es la matriz de confusión. Esta matriz de confusión nos permite identificar entre verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Es decir, nosotros evaluamos la clasificación que el modelo le dio contra la clasificación real. De esta manera nosotros podemos evaluar un verdadero positivo, es decir, el modelo piensa que el evento va a pasar y en realidad sí pasó. Un verdadero negativo, es decir, que el modelo dice que no va a pasar y en realidad sí pasó. Un falso positivo, es decir, el modelo cree que sí va a pasar y en realidad no pasó. Y un falso negativo, en donde el modelo cree que no va a pasar y sí pasó.
Bueno, de esta manera, con esta herramienta que se entrega de forma automática al momento de evaluar el código, al momento de evaluar el modelo, nosotros podemos ver si este está evaluando de forma correcta. Bueno, después entramos a lo que es el postprocesamiento de la información que entrega el modelo, porque el modelo recibe una noticia y el output o la salida del modelo es la probabilidad de ocurrencia en los próximos 6 días. Sin embargo, nosotros hicimos una traducción a piezas. ¿Cómo hicimos esto? Primero, hicimos una agrupación de todas las noticias que recibe el modelo por tipo de evento, ruta afectada y día afectado. De esta manera, nosotros utilizamos un algoritmo similar a lo que es el Random Forest para disminuir la variación y el ruido entre las distintas noticias, porque podemos tener una noticia muy sensacionalista o con un tono muy alarmante y una con un tono más conservador, y ambas pueden estar hablando de lo mismo. Entonces utilizamos un algoritmo similar al Random Forest para disminuir esa variación, ese ruido, y podemos hacer una correcta traducción. Por eso ustedes pueden ver en la segunda tabla cómo están distintas agrupaciones de noticias ID, en donde se entregó el promedio. Después de eso, nosotros, viendo los grupos de proveedores, identificamos las posibles piezas afectadas, haciendo otra traducción a el ID de la pieza y la probabilidad de afectación en ese horizonte de 6 días. Ahora, nosotros utilizamos un umbral de decisión del 70%, es decir, todos aquellos días que tuvieran una probabilidad de ocurrencia mayor al 70% lo considerábamos. Menor al 70% lo eliminábamos. Es importante mencionar que este umbral de decisión del 70% fue mera heurística de nosotros. Sin embargo, está considerada como parámetro dentro del código, por lo cual es modificable dependiendo de las decisiones del usuario final. Entonces, el output final de lo que es todo el modelo es la probabilidad de afectación de pieza, considerando el umbral parametrizable que les mencioné, y la duración de la disrupción. Esta duración de la disrupción se calculó con base en un histórico de noticias por tipo de evento. Se identificaba el evento y se consiguió analizar un total de 1.500 noticias y se entregó el promedio de duración que hubo por tipo de disrupción. Eso lo traducimos, entonces nosotros somos capaces de entregar la probabilidad de afectación de la pieza y el tiempo de duración de esa afectación y cuándo va a pasar esa afectación en un horizonte de 6 días. Ahora, otro valor agregado que nosotros analizamos es la complejidad de los algoritmos de entrenamiento. Es decir, nosotros al momento de evaluar el modelo encontramos un cuello de botella, sobre todo en el cálculo de uno de los factores, que es el BERT o el Svertiment, es decir, el tono de la noticia o el sentimiento de la noticia. En ella, al analizar la complejidad de los algoritmos, vimos que tiene una complejidad o una notación de Big O, es decir, es un comportamiento lineal dependiendo de la cantidad de datos que se tiene. Entonces, en esta gráfica, en el eje X, ustedes pueden ver la cantidad de datos que se mete para entrenar el modelo, y en el eje Y, el tiempo de procesamiento en minutos. Entonces, al utilizar este modelo preentrenado de Machine Learning para calcular los factores que van a entrar al modelo, podemos ver que el tiempo de procesamiento es significativamente mayor, a diferencia de que no se utilice este modelo de Machine Learning preentrenado para encontrar los factores. Sin embargo, aquí es importante mencionar que es un costo-beneficio. Es decir, si no se utiliza el BERT, el Svertiment, el tiempo de procesamiento con 100.000 datos es de 28 minutos, lo cual es muy rápido. Sin embargo, si se utiliza el Svertiment, el tiempo de procesamiento es cercano a 10 horas. Ahora, el costo-beneficio que menciono no solo va en tiempo, sino también en la calidad del análisis, porque esto representa 7 factores muy buenos que el modelo logra encontrar y puede analizar los patrones. Entonces, al eliminar estos, los patrones que el modelo es capaz de encontrar disminuyen significativamente, por lo cual la calidad del análisis también. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.